Como se los habíamos anunciado a ustedes, está con nosotros el doctor Joseph Humire, a quien saludamos con los muy buenos días. Doctor Humire, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días, gracias por la invitación. Pues muchas gracias a usted por aceptarnos esta invitación y queremos preguntarle respecto de esta posibilidad que a muchos no nos da un buen consuelo ni cosa por el estilo. Hablar de la posibilidad de sacar a las FARC del grupo de la lista de grupos terroristas, pues llama mucho la atención y preocupa en la medida en que las FARC no han desaparecido. ¿Cuál es su visión sobre el asunto? Sí, mira, como me agarró un poco de sorpresa, solo porque sé que hay diferentes agencias de Estados Unidos que están colaborando con Colombia en la lucha contra las FARC, o por lo menos las disidencias de las FARC, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, la DEA, bueno, diferentes elementos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, normalmente esa decisión que es manejado por el Departamento de Estado porque la lista está en esa agencia, pero normalmente pasa por un estudio interagencial donde las diferentes agencias tienen que opinar y dar sus conocimientos para que hagan un política de Estado. Y hasta después de eso se lo emite al Congreso y después en el Congreso pueden hacer preguntas, pueden hacer un debate. Es un proceso un poco más largo para tomar una decisión así, pero parece que esto está muy apresurado o no sé, y eso es lo que me agarró un poco de sorpresa. Ahora, lo que no me agarra de sorpresa es que va un poco consistente con la política exterior del presidente Biden, que ha sido un poco de como revivir el política exterior del pasado del presidente Obama. O se lo están haciendo con Irán, por ejemplo, con el acuerdo nuclear. O sea, quieren regresar a un acuerdo, quieren regresar a una negociación con Irán y eso, eso claramente en el pasado mostró que no funcionó, y en este caso creo que quieren regresar a la política del acuerdo de paz en Colombia con las FARC. Quieren decir que van a respetar el acuerdo, van a regresar a esa visión que también claramente ese acuerdo que se firmó en 2016 tampoco funcionó. Entonces, yo creo que esa es la parte que no me sorprende, porque va consistente con la política exterior del presidente Biden en este momento. Doctor Joseph, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Sin lugar a dudas, a mí no me cabe en la cabeza que la DEA, por ejemplo, pueda decirnos hoy en día que está segura de que las FARC o las disidencias de las FARC dejaron de traficar y dejaron de representar una amenaza para los Estados Unidos y el mundo. Acuérdese usted que el señor Santrich, un guerrillero de estos que se hacía pasar de ciego, no se sabía bien si realmente era ciego o no, pues estando ya bajo el amparo del acuerdo, pues también cometió actos de ilegalidad y sobre todo de narcotráfico. ¿No será esta una decisión que pueda acarrear unas consecuencias no solamente de seguridad nacional para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo? Pues porque permitiendo que estos señores vayan libres y pues que todavía creemos que tienen algún tipo de contacto con sus disidencias, pues puedan seguir su actuar delinquir, de actuar perdón, actuar criminal a lo largo y ancho, pues ya no solamente de Colombia, sino pues, de todo el hemisferio. Sí, mira, hay este escenario que no estoy seguro que esto es cómo lo van a hacer, porque como todo es muy nuevo, estamos aprendiendo, pero hay este escenario donde algunos me han comentado que se quita las FARC de la lista de terroristas del Departamento de Estado, pero después se agrega diferentes facciones de las disidencias, como el Frente 10 décimo o la Segunda Marquetalia, a la lista de terroristas. Pero eso a mí me parece muy confuso, porque si lo vas a designar así tan micro, o sea, cada facción, cada grupo en particular, o sea, vas a estar cada vez evaluando y cada vez sacando, moviendo, y va a ser todo confuso. Y a pesar del mensaje no es bueno, porque uh, el público en general que utiliza esta lista para legitimizar o deslegitimizar ciertos grupos, que en este caso principalmente deslegitimiza estos grupos porque son condenados por ser terroristas, por lo menos por esa lista, la gente no va a entender. Lo único que va a entender es que la FARC cuesta caro
de Salita y todos van a propagandizar con ese punto. El mismo FARC va a propagandizar con ese punto, Maduro va a propagandizar con ese punto. Entonces yo no sé, hasta en ese escenario, digamos, que quieren sacar las FARC y agregar las disidencias, no es muy claro y coherente. Entonces yo creo que esto debería pasar por un debate. Debería pasar al Congreso, el Congreso debería abrir un debate, escuchar expertos, poner esto al público para ver cuál es el argumento de sacar a las FARC de la lista, no simplemente hacerlo. Pues es muy grave pensar que eso pueda ocurrir porque además los Estados Unidos ha sido víctima directa de las FARC. Recordemos los indigenistas, recordemos los tres estadounidenses contratistas que fueron secuestrados por las FARC y que fueron liberados gracias a la operación Jaque, donde se liberó también a Ingrid Betancourt. Y bueno, tantos otros hechos atroces como Bojayá, Club El Nogal, Miraflores, Mitú, bueno, tantos que ha cometido las FARC, que pensar en que de un día para otro pueden salir de la lista es realmente muy difícil. Pero estaría entre las políticas del presidente Biden sacarlos de la lista sabiendo que todavía persisten y además, peor aún, no solamente persisten, sino que se han multiplicado los de las FARC y seguramente hoy tenemos más miembros en actividad que desmovilizados. Sí, mira, es justo lo que estás diciendo, es que lo que creo que tiene muchos confundidos, porque no hay un base que puede argumentar de que las FARC no han regresado las armas. Es más, construyeron la segunda Marca Italia. O sea, ellos mismos han dicho que vamos a regresar a la lucha armada. Entonces, ese argumento no te sirve. Ahora, si tú dices, bueno, pero queremos diferenciar eso, la segunda Marca Italia, con los comunes, y decir que, bueno, esa parte de las FARC que respetaron el acuerdo de paz, que están en el Congreso, que son un partido, yo creo que, bueno, puedes tener tal vez un argumento, pero ¿cómo lo vas a explicar? ¿Cómo lo vas a diferenciar? Y más que todo, ¿cómo vas a asegurar que no estás legitimizando a esos grupos violentos? Y eso es lo más importante, porque en este tipo de conflictos, y como tú bien lo dijiste, no solamente es un conflicto con Colombia, o sea, las FARC es ya transnacional, o sea, ellos están afectando a muchos países en la región, están en el mundo también, y han atacado a Estados Unidos en varias ocasiones. Entonces, han secuestrado americanos en el pasado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo vas a asegurar que no estás legitimizando un grupo terrorista cuando lo que estás tratando de hacer es diferenciar? Esto pasó ya en la administración de Biden a principios del año con otro grupo terrorista en el Medio Oriente que se llama los Houthis, ¿no? Que también tienen un grupo político y todo eso, y ellos, sin hacer un debate, sin necesariamente dar un argumento muy coherente, quitaron los Houthis de la lista de terroristas a principio del año, y después que quitaron el grupo de los Houthis de esta lista de terroristas, los Houthis hicieron más terrorismo. Eso es lo que pasó, ¿no? Entonces ya hay una lección de qué pasa cuando haces esto sin esa coherencia, y ojalá no estamos haciendo el mismo error. Doctor Joseph, yo tengo otra preocupación porque creo, claro, lo de Cuba, lo de Irán, este último caso que usted acaba de mencionar, de pronto son taquilleros en algún sentido para la opinión pública. Sin embargo, algo que no lo es, ni para Colombia ni para los Estados Unidos, es el régimen dictatorial que está en la hermana República de Venezuela. Todos sabemos, por lo menos en Colombia, y me imagino que en Estados Unidos, que los señores de las FARC, inclusive los que están bajo el amparo del acuerdo, pues son unos voceros prácticamente ante la comunidad internacional del señor Maduro y pues de todo ese armazón de corrupción que dejó el señor Chávez. Al quitarlos de la lista, no se abriría una posibilidad para que de pronto no se afecte a la seguridad nacional, pero sí se haga o se conviertan los señores de las FARC, los podemos nombrar los lobistas del régimen en los Estados Unidos para que hagan un lobby en cuanto a lavarle la cara pues a unos personajes que todos sabemos no solamente son narcotraficantes, sino son criminales de lesa humanidad que están manejando el Estado de Venezuela. Bueno, con lo de Venezuela es interesante ese punto porque el régimen de Maduro está claramente en una campaña muy fuerte de legitimizar su régimen, y eso por extensión va a legitimizar a los grupos armados que el régimen apoya, colabora y están en alianzas, entre ellos obviamente es las FARC.
estoy seguro que esta noticia, si es que llega a ser política, si lo hagan la próxima semana, Maduro lo va a absolutamente utilizar como un argumento de que los malos no son ellos, los malos son el gobierno del presidente Duque, la DEA o quien sea, porque ese es el discurso de siempre. Pero sería interesante quién más podía aprovechar de esto, porque hay muchos regímenes malos en el mundo que están trabajando con las FARC. A mí también hay Cuba, que creo que podía aprovechar este tipo de política, pero también hay Irán. Y eso es interesante porque Maduro, mientras había este espectáculo de unas elecciones falsas en Venezuela el domingo pasado, que creo que a Maduro le importa muy poco eso y lo utiliza como una distracción, ellos están preparando en Caracas la visita de Maduro a Teherán. Él va a ir a Teherán en poco tiempo para firmar un acuerdo estratégico, supuestamente de 20 años, parecido al acuerdo que Irán firmó con China o que Irán ha firmado con Rusia. Y esa alianza, que es una alianza entre países autoritarios y no totalitarios, van a aprovechar esto con las FARC, porque todos ellos trabajan con las FARC para poder avanzar un tipo de conflicto que les da beneficio en América Latina. Pues doctor Joseph Umire, le agradecemos mucho estos minutos aquí en La Hora de la Verdad. Muy preocupados quedamos, esperamos que lo del anuncio no se convierta en una realidad, porque pues ya lo hemos analizado. Las FARC siguen en armas, siguen delinquiendo, siguen siendo un grupo terrorista que secuestra, que asesina a civiles y también a hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y pues el hecho de que haya habido una firma y de que haya unos sujetos que hacen política correspondientes a ese grupo no significa que hubiera cambiado la historia. Muestra de ello es, como usted lo reseñaba, la nueva Marquetalia, que no solamente ya no opera en Colombia, sino que opera desde Venezuela con sus tentáculos en nuestro país. Y vaya uno a saber, los mismos Estados Unidos ha registrado la proporción en la que ha crecido ese grupo terrorista al lado del grupo ELN. Le agradecemos mucho y le deseamos un feliz día. Es un gusto, como siempre. Que esté muy bien. Y vamos a cambiar de tercio rápidamente para irnos a hablar de política, y tendremos que hablar de este tema también, obviamente, con